Hoy presento el capítulo 46 del libro El poder en los nombres de Dios. Estos capítulos vinculados mediante este código QR para que el lector tenga una mayor interacción con el libro y con lo que se menciona al respecto. Capítulo 46, que he titulado Construcción. Hemos hablado en el capítulo anterior sobre el cimiento. Nuestro cimiento, dijimos, debe ser el Mesías, debe ser Jesucristo, debe ser Yeshua HaMashiach. Un buen cimiento es comparado a una casa que se construye sobre una roca y que viene el mar, viene la tormenta y se queda fija. Es decir, cuando nuestra fe la hemos afianzado en Jesucristo, podemos nosotros empezar a construir sobre este cimiento. Una vez que nos hemos fundamentado, podemos empezar a edificar nuestra vida. Esto quiere decir, en un sentido más práctico, que el Señor empieza a ordenar cada parte de nuestras vidas. Esto es realmente una bendición. El cambio o la ordenación es un proceso que puede durar o más bien que empieza a los pocos meses y va a durar el resto de nuestras vidas. En unos pocos años veremos unos cambios increíbles en todos los aspectos, siempre y cuando hayamos edificado con el fundamento correcto. La edificación, si nuestro fundamento es Jesucristo, si nuestro fundamento es Yeshua HaMashiach, la edificación comienza con la lectura bíblica, con un devocional de oración diario, 5 o 10 minutos, por supuesto, asistiendo a una congregación donde tengamos una retroalimentación de nuestra fe, y con este libro, El poder en los nombres de Dios, damos también este vínculo para poder conocer al Señor por su nombre, para poder vincularnos directamente con Dios mediante su nombre. La construcción en términos espirituales también se fundamenta en que una vez que hemos cimentado a Cristo en nuestras vidas y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos convertimos en el templo del Ruach HaKodesh, en el templo del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, de modo que nosotros somos este edificio, este templo, esta construcción donde viene a morar también el Señor, y somos parte de una construcción mayor, de una construcción espiritual con una trascendencia mucho mayor, con un tamaño mucho mayor, que es el cuerpo espiritual del Mesías, el cuerpo espiritual del Mashiach, Yeshua. Es decir, que la edificación comienza cuando los cimientos están bien puestos. Entonces podemos edificar con Biblia, podemos edificar mediante los nombres de Dios y empezar a construir un edificio firme, es decir, bendiciones en nuestras vidas, es decir, los anhelos de nuestro corazón, el orden que Dios empieza a poner en nuestras actividades diarias, en la solución que Dios empieza a dar a todas nuestras vicisitudes diarias. Un buen cimiento nos dará una buena construcción, una buena edificación fundamentada en bases sólidas, en una fe sana, sin distinción, sin mancha, sin desviaciones. Nos redituará en un crecimiento espiritual, en un edificio firme, estable. Los nombres de Dios nos darán este apoyo, este aporte para que la construcción en una fe, que es la fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Yeshua, tenga un fundamento
sólido. Les presento el capítulo 46 de este libro, capítulo 46, construcción del libro El Poder en los Nombres de Dios. Sumerjámonos en los nombres, en los atributos que nos ayudarán a construir, a edificar de manera espiritual, pero también de manera real y racional en nuestras vidas, un edificio sólido lleno de la unción y de la bendición del Mashiach Yeshua. Seguimos promocionando mis libros que he escrito acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etc. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración como suena de Génesis, Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.